Si no conoces la historia de esta novela juvenil, quédate a ver este video, porque su mensaje más que nunca se ha vuelto necesario. Empezamos. Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Soy Esteban Poblete y en este video te voy a contar por qué deberías leer La bicicleta mágica de Sergio Krum. La novela sugerida para niñas y niños de 10, 12 años, pero que en realidad contiene un mensaje que cualquier lector comprometido sabrá apreciar, especialmente en días como estos, donde recordamos un año más del golpe de Estado en Chile. 50 años ya del quiebre democrático que instauró la dictadura cívico-militar en Chile, un periodo oscuro en nuestra historia, que el libro retrata con cierta sutileza, pero también de manera directa. Porque el autor, valiéndose de códigos habituales de la literatura infantil, sumado a una prosa que refleja sus orígenes como poeta, cuenta una historia que recuerda a víctimas de desaparición forzada por agentes de la DINA en 1974. En palabras de Marcelo Guajardo Tomás, conseguir un libro claro y llano, pero profundo a la vez. Y ya que lo menciono, vamos con una pequeña reseña suya. Marcelo Guajardo, nacido el 77 en Santiago, es periodista, también es magíster en literatura chilena y latinoamericana. Sus primeras incursiones literarias dan cuenta de su vis poética, llegando a ser parte de la antología de Raúl Zurita, llamada Cantares de la Nueva Poesía Chilena, en 2004. Años más tarde publicaría su primer libro de poesía, titulado Teseo en el mar hacia Cartagena, y también destaca un momento propicio para el exilio, o su premiada Los Celacantos y otros hechos extraordinarios, el cual lo hizo merecedor del premio de Mejor Obra Literaria en poesía publicada. Aunque si de premio se trata, ya haya obtenido un reconocimiento importante en 2013, justamente por el libro que estamos comentando hoy. Me refiero al premio Barco de Vapor, de Ediciones CCM. Aunque antes de hablar más del libro me gustaría pedirte algo, y es que te suscribas si es que no lo has hecho. De verdad que esto ayuda a que el espacio crezca, y así pueda llegar a más personas en YouTube. De verdad, ayuda un montón. Durante el mes de septiembre quiero sumar un nuevo formato de videos al canal, esta vez con directos semanales si es posible, donde podamos encontrarnos y conversar de libros, en especial de escritura creativa con tips que puedan ayudarnos a escribir mejor. Muy pronto estaré promocionando las fechas y los horarios para que puedas acompañarme. De verdad que sería muy bueno hacer crecer este espacio de manera más interactiva, y tu ayuda, de verdad que lo puede hacer posible. Sígueme en mis redes para enterarte de todas las novedades del canal. Hecho ya el anuncio, vamos de regreso a La bicicleta mágica de Sergio Krum. Lo primero que me gustaría decir es que ojalá no te asustes, que no creas que damos de lleno una crónica de la dictadura, porque este libro no se propone eso en ningún momento. Es ante todo una aventura adolescente que rememora, reconstruye la infancia en dictadura, o lo que puede ser la niñez en medio de ese escenario a fin de cuentas. Acá seguimos con tono acogedor a Beto Cisternas y a su grupo de amigos del verano del 86. La historia se presenta con esas cartas, 4 amigos y sus juegos, ya que el grupo se completa con Marraqueta Mardones, Lili Santibáñez y Nando Bastías. Las ubicaciones céntricas y tradicionales de barrio santiaguino son aspectos valorables en sus primeras páginas. Podría decirse que los primeros capítulos buscan eso, presentar lugares y personajes cuando el grupo de niños debe arreglar una bicicleta de Marraqueta. Aunque en verdad esto se completa con la introducción de un personaje más que es clave en la historia, y al menos para mí, el personaje más importante del relato. Me refiero a Don Anselmo. El hombre tras ese taller y otro entrenador de ciclistas. Su aparición es determinante para arrancar verdaderamente la historia, porque algo en su taller llama la atención de los niños. Un rincón cuidado con fotografías antiguas de un hombre junto a una bicicleta negra, en la que se distingue la palabra Krum. La curiosidad natural de los niños, sin embargo, no tiene una buena acogida acá, porque para el señor, para Don Anselmo, es un tema complejo. Él prefiere eludir el asunto. Mejor olvidarlo como han hecho todos en lo que hice, y eso ya da cuenta de un dolor interno. Esto, como podrá advertir, no disuade al grupo. De hecho, le despierta un mayor interés y los niños comienzan a investigar como si fueran detectives. Y es que la intriga, la búsqueda de una verdad son factores recurrentes en la literatura juvenil, y este libro lo sabe. Lo cierto es que no tardan demasiado en descubrir que el hombre tras las fotos se trata de Sergio Krum, doble campeón nacional de ciclismo de pista. Y esto lo lleva de regreso al taller. En esta ocasión Don Anselmo se abre con ellos y parece dispuesto a contarles más de aquel ciclista. A Sergio lo secuestraron en 1974. La policía secreta se lo llevó y nunca más se supo de él. En la ficción, es Sergio Krum, pero esto es una historia real. Marcelo Guajardo nos cuenta la historia de Sergio Tormen. Ocurrió el 20 de julio de 1974. Sergio, de 25 años entonces, fue detenido a eso de las 13:30 horas por 3 agentes de la DINA. No se identificaron entonces, pero otros detenidos que quedaron en libertad señalan que uno de los aprehensores se trataba de Osvaldo Romo. Se movían en una Chevrolet amarilla.
El arresto ocurrió en San Miguel, en el taller de bicicleta de los hermanos Tormen. Esa mañana los agentes habían llegado a la dirección para detener a Luis Guajardo Zamorano, también ciclista y dirigente del MIR, que fue trasladado a Londres 38, recinto secreto de la DINA. Cabe señalar que el apellido del autor del libro es solo una coincidencia y no un nexo familiar. Volviendo a estos hechos, Sergio no estaba solo cuando fue arrestado. Lo acompañaba su hermano Peter, que para aquel entonces tenía apenas 14 años. Los agentes habían regresado al taller en busca de un bolso de Luis Guajardo, que éste habría dejado en ese lugar. Los hermanos estaban allí y también acabaron siendo trasladados al recinto de la DINA. Esa misma jornada, ya por la noche, fue arrestado también Juan Moraga, entrenador de la Selección Nacional de Ciclismo. 2 días después, el entrenador y Peter Tormen fueron sacados con la vista vendada y dejados en libertad en calle Mata con San Diego. De Luis Guajardo y Sergio Tormen ya no se sabría más. Creo que no quedan muchas dudas que estamos frente a una novela juvenil que es mucho más que eso. Acá se explora el horror que vivieron cientos de familias chilenas con motivo de la dictadura. Y sin caer en el morbo, con la verdad de los hechos, un caso de tanto tristemente, la persecución política en su expresión más salvaje y que hasta hoy tiene a muchas personas sin saber el paradero de sus familiares. Por eso los llamados de unidad forzada o los llamados a olvidar, yo no lo entiendo. Yo al menos no estoy tan seguro que se pueda perdonar o olvidar algo que en realidad sigue ahí. No hay justicia todavía. A 50 años del golpe todavía no se sabe el paradero de ciertas personas. Y es lo que falta. Falta más justicia, más verdad, más memoria. Dicha responsabilidad recae primero en el aparato estatal, para dar el cauce correspondiente. La sociedad civil también tiene mucho que decir acá, dando voz a las demandas justas. Y la literatura, por cierto, que puede contribuir a ello, pese a no ser su función principal. Y ojo que la historia ya había sido mencionada en La bicicleta de Sergio Tormen, poema de Camilo Brodsky, y que puedes encontrar en La noche del Celota. No es de extrañar que incluyera este caso porque tuvo gran impacto entre los vecinos de Ñuñoa, y este poeta está estrechamente vinculado a la comuna. Por lo demás entiendo que fue una de las inspiraciones tomadas por Marcelo Guajardo en su novela. Ahora, para saber más con perspectiva familiar, podría mencionar otro libro, uno de este año, que es sin lugar a duda especial porque fue escrito por Richard Tormen, hermano de Sergio. Yo al menos ya lo tengo entre mis pendientes como una lectura de este año. Ya de regreso a La bicicleta mágica de Sergio Krum, que sea una novela juvenil me parece grandioso. Cuando el libro salió en el año 2013 llamó mi atención de inmediato por lo jugado del autor, que cada vez que repasa los momentos más delicados lo hace sin estridencias. Acá, cuando el tema lo amerita, prima la sobriedad y el respeto. Pero déjame explicártelo con un ejemplo mejor. No es mi intención relatarles aquí por qué razón había en esos años en Chile una policía secreta. El hecho es que existía, y de sus penosas consecuencias hay escrito una gran cantidad de testimonios, crónicas y relatos históricos a los que pueden acudir para formarse una opinión. Sobre este tema, lo único imperdonable es la indiferencia. Entonces, ¿por qué deberías leer esta novela? Primero, porque es una gran obra. Posee un tema profundo, abordado de manera original. También me podría referir a la buena descripción de una época porque se siente a ratos el peligro de estar en ciertos lugares o hablar de ciertas cosas. Mal que mal hablamos de la época de los toques de queda. Y en cuanto a su prosa, diría que se nutre de un lenguaje poético que no llega a ser empalagoso. Y la estructura se hace sencilla con capítulos breves, que es algo en realidad más bien usual en esta clase de subgénero. Pero más importante que eso, para no olvidar. El olvido es, incluso hoy, perpetuar el dolor. Don Anselmo es, en cierta forma, el reflejo de esa sociedad herida. Cuando los niños preguntan por el ciclista desaparecido, podemos entender ese dolor, podemos empatizar con él. Y ahí también aparece la magia de la novela, no en términos estrictamente literales, aclaro, pero sí en la manera que se experimenta el cambio. El interés de los niños lo lleva a compartir su historia, y para este grupo conocer la crudeza de los hechos se siente como romper una burbuja repensando la infancia, en aquellos años. Sucumbir ante la sombra de algún modo. Pero es juntos como pueden continuar, y así lo hacen, al menos para mí ese es el mensaje de la novela. La bicicleta estaba tal y como había quedado el año 74, detenida como el tiempo para Anselmo. El esfuerzo en conjunto por arreglarla es volver a poner en movimiento la vida, y entonces aparece un personaje más, Peter Krum, quien ha seguido los pasos del ciclismo y busca a su antiguo amigo y entrenador. El texto también adapta a su hermano menor, quien fuera detenido a sus 14 años. Es gracias a este personaje y a esta visión
que podemos saber lo que vivió la familia en esos años, cuando se lo cuenta a don Anselmo. Para conseguirlo, el autor se vale de un registro fidedigno basado en entrevistas y diversas fuentes de prensa. Ese material está disponible en sitios como memoriaviva.com, y por cierto que lo recomiendo para no perder el foco humano de esta clase de horror. Acá hay una familia que en sus palabras vivió la oscuridad, en el miedo y la desesperanza. Hay una lucha por la dignidad atropellada. Historia que también pudieron conocer los vecinos de la familia Tormen Méndez, quienes vivían y siguen viviendo en las cercanías del Estadio Nacional. Naturalmente, por respeto, no me voy a detener en este punto en detalle. Bastará decir que la historia cruda y todo está disponible y yo aconsejo que se conozca. Conocer estos testimonios es un paso para entender cabalmente el horror y en verdad estar en contra a cualquier forma de quiebra democrático y dictadura. Parte de eso es contado por el personaje en la ficción, en una historia que tendría un episodio más, tanto en el libro como fuera de él, porque los Tormen, o Krum en el relato, tendrían una carrera más. La Vuelta de Chile del 87 tiene de regreso la bicicleta de Sergio, ahora reacondicionada, y nos muestra una meta más que es posible alcanzar con tesón, pero sobre todo juntos. Aunque esa parte de la historia te la voy a dejar a ti. Gracias por acompañarme en este video que tenía muchas ganas de realizar. Este tema en particular, junto con los libros, toca ciertas fibras, entonces para mí era importante incluirlo en el canal. De cara al 11 de septiembre, un video que fuese alusivo desde los libros. Si es posible, trataré de incluir un segundo, no creo que me alcance un tercer video en el tema, pero si lo quieres ver, te pido que te suscribas, que le des me gusta al video para que YouTube me recomiende más usuarios, y así nos podemos encontrar de nuevo en otra jornada extraordinaria. Chao.